Ama porque el amor es la llave de la vida. Creed porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe porque la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios y es la llave de la eternidad. Alimento para el alma. Con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, este día 30 de marzo, miércoles, donde vamos a orar por todos aquellos que estamos viviendo el proceso de conversión, especialmente en este tiempo de Cuaresma, para que el Señor nos regale la fortaleza, nos regale también la capacidad de escucharle, de entenderle, para que vayamos cambiando nuestro proceder todos los días de nuestras vidas. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio donde nos vamos encontrando con nuestro Creador, donde nos sentimos salvados y donde nos sentimos liberados por ese Cristo que nos lo va a enseñar todo por medio de la Sagrada Escritura, nuestro manual de instrucciones. Hoy oramos también y recordamos con amor y con esperanza a nuestra hermana Anadoli Botero de Ospina, que está en su segundo aniversario de vida espiritual en el reino de los cielos. Vamos a iniciar este espacio con alegría y con esperanza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y vamos a proclamar y a reflexionar en la primera lectura del libro de Isaías, en el capítulo 49, versículos del 8 al 15. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: salgan, y a los que están en tinieblas: vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Senín. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hoy escojo a Isaías porque ya hemos reflexionado antes el evangelio que nos corresponde en el día, pero porque me parece también en esta primera lectura que se nos presenta hoy la ternura de Dios. Y muchas veces estamos viendo a Dios desde muchas facetas, pero me parece tan encantador cuando nos encontramos con lecturas que nos va mostrando ese Dios amoroso, ese Dios tierno, ese Dios que se vuelve como
como tan coqueto en el momento de conquistarnos a nosotros, porque se vuelve sencillo, se vuelve simple, se vuelve todo acogedor. Y de eso así es como nosotros nos tenemos que ir enamorando de ese Padre Celestial todos los días de nuestra existencia, mis hermanos y hermanas. Y por eso quiero empezar con una frase que nos dice al final hoy Isaías: aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Qué bonito es entender de que ese Dios camina con nosotros cada instante y cada segundo de nuestra existencia humana, hermanos. Y entender esto es también entender de que ese Dios nos está cargando en medio de la tribulación, que ese Dios nos está buscando cada vez más para que estemos unidos a Él. Y entender también de que ese Cristo en cada momento se fija y nos elige a cada uno de nosotros. Y dice muy bonito el texto antes, ¿cierto? ¿Qué madre puede olvidar a su hijo? Y a esto le sumamos un sinfín de cosas. ¿Qué madre va a rechazar a su hijo? ¿Qué madre va a criticar a su hijo? ¿Qué madre va a olvidar, a abandonar? Todo lo que le quieras colocar de ahí en adelante. Si eso lo hacen aquellas mujeres que en medio de su imperfección han tenido una característica similar a la de Dios, que es de dar vida, ellas son co-creadoras de la existencia. Ahora, ¿qué podemos decir de ese Padre Celestial que nos crea, que nos forma, que nos va permitiendo también ser aceptados en ese amor, como nos va a decir hoy el Evangelio? Ese Evangelio que vamos a meditar también hoy en la Eucaristía de las 5 de la tarde. Ese Evangelio de San Juan que nos va a decir que Dios siempre nos va a preferir a nosotros en medio de las circunstancias. Ahora bien, vámonos al principio de lo que nos dice Isaías. En el tiempo de la misericordia te escuché. Y ese es el tiempo de la misericordia, hermanos. Ese es el tiempo donde el hombre no quiere escuchar a Dios. Ese es el tiempo donde el hombre simplemente quiere crear su propia verdad. Y si bien he estado yo en contra mucho cuando hablamos del relativismo de la verdad, porque nos han querido infundir que dentro de una institución religiosa nos van a enseñar una verdad absoluta, eso es falso. El que tiene una verdad absoluta es Jesús. Pero ese Jesús empieza a manifestarse durante toda la creación. Y en todo el mundo ya se conoce lo que es la misericordia de Dios. Es más, hasta la misericordia ya tiene fiesta, que es el domingo después de la Pascua. Y por eso nosotros, como somos dentro de ese patrono de la Divina Misericordia, vamos a hacer ese día, hacernos ver. Pero más que ver es sentir esa misericordia de Dios en nuestro interior. Entonces, en ese tiempo de misericordia nos escucha, dice Dios. Y este es el momento donde nos tenemos que acercar a esa misericordia, porque nos hemos ido perdiendo por las propuestas que nos ofrece el mundo, como tantas veces se los he dicho. Y en ese sentir, hermanos, nosotros tenemos que también saber escuchar a Dios. ¿Cómo es eso? Es que es el momento donde nos está pidiendo: vuelvan a mí, conviértense, acéptenme como ese Dios, acéptenme como yo los he aceptado a ustedes como mi pueblo. Tengamos esa unión estrecha, como dice el catecismo de la iglesia, esa adhesión con Cristo, el pegarnos profundamente a Jesucristo. Y luego nos dice: en el día de la salvación te auxilié. Hermanos, es que si podemos profundizar más allá de lo que nosotros nos han enseñado, es hermoso. Y hoy Isaías, mucho tiempo atrás, antes de que Cristo llegara, ya estaba hablando de que ese Cristo iba a ser ese defensor en nuestro juicio. En el día de la salvación te auxilié. Es decir, ese Cristo se hace conjunto con el Espíritu Santo el abogado nuestro ante el Padre, para que podamos subir a ese reino de los cielos, para que podamos encontrar esa herencia que se nos ha sido prometida desde el momento de nuestro bautismo. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo. Es decir, Dios nos ha pensado y cada uno de nosotros tenemos ya ese propósito. Y hay un propósito que se vuelve general para cada uno de nosotros,
es formar alianza con el pueblo, es decir, estar unidos con Él, hacer un nuevo pacto, y ese pacto se llama la presencia de Dios en nuestra vida, esa intimidad con Él, hacer vida en Jesús. Ese es el nuevo pacto que nos propone Jesús desde el amor, hacer vida en Jesús y con Jesús. Y qué bonito poder entender, hermanos, esta realidad de que nosotros tenemos que ser aquellos que construyamos el pueblo elegido de Dios, y no al contrario aquellos que estamos destruyendo al pueblo de Dios. Para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros salgan y a los que están en tinieblas vengan a luz. Este mensaje, pienso que en esas líneas que les acabé de leer, es un mensaje de esperanza, es un mensaje alentador, es un mensaje donde te inspira a que veas luz en medio de la oscuridad. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Y no lo hablo como iglesia, no lo hablo como curas, sino como todos los bautizados, como todos los hijos de Dios. Si estamos llevando esa oscuridad a las personas que están empezando un caminar con Jesús. Y en ese caminar, entonces tenemos que mostrar que hay esperanza, que nos vamos a salvar, que tenemos un camino para trabajar y empezar un cambio, que todavía Dios nos ama, que Dios nos comprende, que ese Dios está con nosotros. Pero mantenemos como instituciones y como todo lo que queramos desde la evangelización, juzgando al otro, te vas a condenar, Dios no te ama, tú eres una abominación, tú eres un error de la creación, infinidad de cosas que le queramos decir a los demás. Pero hoy Cristo nos dice que nos ha creado en ese pensamiento de Dios y que nosotros tenemos que realmente mostrar un mensaje de misericordia, un mensaje que cambie la humanidad, un mensaje que acerquemos a la humanidad a ese Cristo que a veces se desconoce porque tenemos a un Dios castigador. Y hay tantos ejemplos que podríamos citar, pero que ustedes también lo han visto en sus vidas prácticas. Y dice entonces, pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos y hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. Y nos va diciendo otras cosas más allá, que va a convertir las montañas en caminos y sin fin de otras cosas. Es decir, cómo cuando estamos caminando con Dios, nuestra vida se vuelve más fácil. Ojo, no estoy queriendo decir que en tu vida no va a haber pruebas, que no va a haber sufrimiento, que no va a haber caídas. Sería yo mentiroso totalmente. Y es más, podría casi afirmar que cuando te acercas a Dios, tienes más tentación de todo eso y tienes más peso de todos los problemas. Pero la diferencia, como se los he explicado muchas veces con Dios, es que cuando te acercas a Dios, miras miles de soluciones, mira miles de puertas y ventanas y no aquella que se te cerró. Es decir, Cristo nos va aliviando ese peso del camino, ese peso del sufrimiento. Y dice muy claro en la Escritura, yo haré que tu yugo sea ligero. Y en ese sentir de unidad con Cristo, tenemos que sentir esa plenitud total que Él está caminando con cada uno de nosotros. Hoy, ¿qué nos queda, mis hermanos? Es reconocerle a ese Dios, es aprender a caminar con Él, escucharle y aprender a escucharle para que podamos darnos cuenta de que ese Cristo te da las herramientas necesarias para encontrar tu propia salvación, siendo luz para las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinamos la cabeza. Que tus siervos, Señor, sean defendidos por la protección de tu amor, para que obrando el bien en este mundo, lleguen a ti, que eres el sumo bien, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque hoy Dios te muestra la misericordia, te llama con un propósito para que encuentres tu felicidad y ayudes a encontrar a los demás esa felicidad.
Recuerda que si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártalo con tus seres queridos y estamos en oración por todas aquellas personas que van a estar en el retiro. Un abrazo enorme, un feliz miércoles en la presencia del Señor.